y no tener la presencia de Dios? Amén. Gracias, Jesús. Tocale al lado y mientras que le saludas decirle, ¿se puede ser ungido y no tener la presencia de Dios? ¿Se puede ser ungido y no ser espiritual? ¿Amén? Amén. Gracias, Jesús. Y para ir entrando, ¿no es cierto?, en lo que es la palabra, y para ir identificando lo que es ser ungido y lo que es estar en la presencia de Dios, ser una persona espiritual. Y la palabra ungido proviene del acto bíblico de ungir, que significa derramar aceite sobre una persona como señal de consagración, elección o respaldo divino. En el contexto espiritual, ungido es aquel que ha sido apartado por Dios para cumplir un propósito especial y recibir su Espíritu Santo, su poder para hacerlo. Amén. ¿Sí? Sabemos que en el Antiguo Testamento, por lo general se le ungía a una persona cuando iba a ocupar un cargo realmente que necesitaba primero el respaldo de Dios y luego era un acto para que las personas que lo están observando puedan reconocer a esa persona como el ungido. ¿Sí? Hoy sabemos que en la actualidad cuando uno dice es ungido o es alguien que se le apartó, que se le ungió, se refiere a una persona que ha recibido el respaldo y la presencia del Espíritu Santo para servir, ministrar y llevar a cabo la voluntad de Dios sobre la iglesia, sobre el ministerio, sobre el lugar donde vos te desenvolves. ¿Amén? ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Ser espiritual es tener la relación viva y constante con Dios, dejando que su Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Tócala al lado y decirle que transforme tu pensamiento, tus actitudes y tus acciones. Cada vez se pone más lindo. Una persona espiritual no se deja guiar por los impulsos del ego o el enojo, la carne, sino por el amor, la paz y la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Quedó claro? Pareciera que dos cosas son casi lo mismo, pero cuando comencé, ¿no es cierto?, a tener esa relación con Dios, estamos acostumbrados que en la vida cristiana y el mundo cristiano, por decirlo así, vemos que constantemente a la persona se le aparta, se le unge como pastor, se le unge como maestro de la palabra, se le unge como intercesor, se le unge para ocupar un lugar. ¿Sí? Esta persona, vamos a hacerle cuenta que hay alguien acá, esta persona que está acá es el ungido para ministrar a la iglesia. Amén. Amén. Sabemos que Él es el ungido y que ha concebido un título dentro de la iglesia. Pero también está la otra persona que está sentada, que no está detrás de un micrófono, detrás de un púlpito, pero es una persona que carga la presencia de Dios. Y a eso es lo que vine hoy a querer ministrar al pueblo de Dios, porque hemos visto muchas personas que han concebido un título, pero se han olvidado de llevar una vida de consagración y de entender el concepto de ser hijo y vivir una vida conforme a, como decía acá en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son mis hijos. Son mis hijos. Amén. Amén. Vamos a leer
leer 1 Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo capacitó para gobernar. Versículo 1, 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Entonces Samuel tomó redoma de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó la mejilla y le dijo: hago esto porque el Señor te ha señalado para que seas el rey del pueblo de Israel. Amén. En ese momento Saúl fue señalado por Dios para poder gobernar al pueblo, ¿sí? Y comenzó la transición del cual él tenía que hacerse cargo del reinado, ¿sí? Un lugar donde muchas personas, ¿no es cierto?, cuando tiene que ocupar ese cargo, cuando tiene que ocupar un lugar de saber que tiene que gobernar a un pueblo, te pasa un montón de cosas dentro de tu corazón. Y Saúl, ¿no es cierto?, comenzó el reinado de su pueblo, el ungido. Pero la diferencia, después vemos que a medida que va transcurriendo la historia, David comienza, ¿no es cierto?, a entrar en la historia y a ver cómo Saúl comenzó a tener diferentes actitudes que le llevaron a él perder, sobre todo la presencia de Dios, ¿sí? En su primera victoria, en 1 Samuel 11:13, Dios le dio éxito a sus primeras batallas, pero con el tiempo Saúl comenzó a actuar sin pensar en la dirección de Dios. En ocasiones ofreció sacrificios que solo el profeta Samuel lo podía hacer, desobedeciendo la orden divina, ¿sí? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, ahora tu reino no será duradero. 1 Samuel capítulo 13. ¿Sí? Cuando la persona que es ungida y tiene un cargo, vemos que, como le pasó a Saúl, comenzó, ¿no es cierto?, a valerse más de ser el ungido y de olvidarse que él era un hijo de Dios, que él tenía que respetar y guardar los mandamientos del que Dios le había hecho por medio del profeta Samuel. Y Samuel le dice en el capítulo 13: locamente has hecho, no guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios, ahora tu reino no será duradero, no va a durar. Cuando uno está en un lugar muy alto, cuando uno es líder, comenzó a ser líder, está liderando su casa de oración, está liderando su anexo, vemos que, y después vamos a ir haciendo la diferencia entre lo que es ungido y no tener la presencia de Dios. En cambio, ser espiritual, llevar una vida espiritual que lleva realmente a conquistar. Pero a Saúl lo que le pasó fue que entró en su corazón un orgullo de decir: bueno, yo soy el que gobierna el pueblo, yo soy la máxima autoridad. Entonces a su ejército le dijo: vamos a ofrecer sacrificio, vemos que no viene el profeta, así que vamos a meterle porque yo soy la autoridad. Y a veces sucede dentro de la congregación y vemos que el ministerio de algunas personas, o comúnmente vemos que no obedecen las órdenes tal vez de los pastores, ¿sí?
van y hacen conforme a lo que creían, sin tener en cuenta que tenemos una autoridad, el cual tiene que estar informado de lo que nosotros hacemos, del cual tiene que saber por dónde andamos, de lo cual tiene que moverse bajo la visión. Algunos se van y hacen cualquier otra cosa fuera de la visión de la iglesia, y por eso después no prosperan y vienen las consecuencias. Amén. Amén. Entonces, cuando Saúl comenzó a valerse por sí mismo, vino el profeta y le dijo: ¿qué has hecho? Cuando viene tu líder y te dice: ¿por qué le contestaste así? ¿Por qué le reprendiste así a tu hermano? ¿Qué has hecho? ¿Acaso eso te enseñaron en la iglesia? Amén. Amén. Pero cuando un hijo de Dios se mueve bajo la presencia de Dios, va a decir: bueno, mi iglesia, sabemos cómo es la visión, me muevo bajo la visión, hago lo que la visión me dice, y sé que el río de Dios sobre el manto de esta iglesia me va a ir bien. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo en desobediencia, sino estoy haciendo conforme a lo que el Espíritu de Dios puso en esta casa. Amén. No quieras inventar algo que Dios no estableció en tu casa. Amén. Amén. Decirle al lado: no inventes. Como le suele decir mi esposa a mi hijo: no invente la pólvora, porque ya fue. Algunas cosas ya están hechas porque ya fue así. Amén. Amén. Nuestra iglesia, Dios nos mueve a cada uno conforme al río y a la cabeza. No podemos inventar otra cosa, porque estamos sujetos, y si no estamos sujetos, la bendición no fluye. Y no fluye, hermano. Vamos a hacer de cuenta que hay un río que viene de la cabeza hasta el nuevo, y cada ministerio son diferentes canales del cual se alimenta ese río. Y cuando uno de esos canales cerró el corazón, ese líder cerró y comenzó a vivir una vida de desobediencia y no quiere hacer, no quiere acatar, se comienza a estancar ese canal. ¿Y qué es lo que pasa en los demás ministerios? Esa agua que estaba dirigida a ese lugar comienza a llenarse en los otros canales y empieza a colapsar otros ministerios. Amén. Amén. En 1 Samuel capítulo 15 vemos también como Saúl Samuel 15, 22. Ese día Jehová rechazó a Saúl como rey y el Espíritu de Dios se apartó de él. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando Saúl tenía que ir a la guerra, tenía que llevar a su ejército, tenía que sacar a todo, tenía que destruir todo, no tenía que dejar nada. Pero Saúl, en cambio, ¿qué hizo? Apartó un poco del rebaño y se quedó. Cuando el profeta observa, ve lo que está sucediendo, le dice y le vuelve a repetir. Ese día Jehová rechazó a Saúl como rey y el Espíritu de Dios se apartó de él. Y ahí comienza a aparecer David, que viene desde lo más lejos, desde el campo. Comenzó a enfrentarse al gigante, comenzó a ver el pueblo que ese varón de Dios tenía y cargaba con la presencia de Dios. Y el pueblo, cada vez que veía a David y cada vez que veía cómo David ganaba las guerras, el pueblo decía, comenzaba a decir que David mató a miles y miles y solamente Saúl unos pocos. ¿Y qué comienza a pasar con el ungido? Que la presencia de Dios se apartó, porque el título Saúl lo tenía, él era el rey.
Y David no tenía ningún título, no tenía nada, era solamente un servidor del rey, el cual estaba ahí atrás, cargando con la presencia de Dios. Él solamente buscaba de Dios. Cuando él tocaba el arpa, los espíritus huían y Saúl lo miraba. No hubo una necesidad de hacer todo un espectáculo, él solamente tocaba porque cargaba con la presencia de Dios. Y cuando uno carga realmente con la presencia de Dios, uno busca de la presencia de Dios, donde vos estés, si estás sentado ahí, Dios te va a comenzar a usar. Y Dios te va a comenzar a usar de tal manera que los demonios se van a sujetar, que las personas que están a tu alrededor van a reconocer la unción que tenés sobre tu vida. Amén. Y todas esas personas van a estar atrás tuyo. ¿Sí? Amén. Pero como iglesia nosotros tenemos que tener la visión diferente. Tenemos que ser apasionados por el Espíritu Santo. Debemos sumergirnos en su presencia y buscar de Dios. Y no importa qué lugar ocupes, no importa. Lo único que importa es que busques de la presencia de Dios. Y cuando vos buscas de la presencia de Dios, realmente Dios te va a comenzar a usar de tal manera que vas a empezar a conquistar todo tu casa, no solamente tu casa, sino el barrio, no solamente el barrio, sino que Dios te va a comenzar a consagrar para que puedas conquistar una ciudad. Amén. Amén. Se ve que hay muchos elegidos y pocos hijos de Dios que cargan la presencia. Porque yo si era usted iba a saltar y iba a decir, yo me tomo de esa palabra, ¿sabe por qué? Porque mucho tiempo nosotros en mi familia éramos pocos buscando de Dios hasta que me quedé yo solo. Y cuando yo estaba solo en medio de mi casa me arrodillé y le dije, Señor, que aunque mi casa se levantase en contra de mi vida, yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir adorando, porque sé que en medio de la adoración no se va a manifestar. Y sabe que cuando un hijo de Dios se introduce a la presencia de Dios, Dios comienza realmente a transformar todo tu alrededor. Amén. Vas a vivir lo sobrenatural. Aleluya. Cuando la presencia de Dios se aparta de Saúl, automáticamente un espíritu comenzó a atormentar su vida. Comenzó a atormentar todo lo que venía atravesando. Y ahí vemos el líder que está frustrado. Porque no ve que sus discípulos produzcan fruto. Y ahí veo a los líderes que realmente señalan, marcan, persiguen, cuestionan la autoridad, cuestionan las enseñanzas, cuestionan el equipo que está trabajando, cuestionan todo lo que está alrededor. Y a veces son las personas que tienen más cargo y son los que más cuestionan. ¿Saben por qué? Porque ellos dejaron de buscar la presencia de Dios y sabe que se apartó, pero el título lo quedó. Y resulta que vino uno que dijo, Señor, te entrego mi corazón y es todo lo que tengo para ti. Dios comienza a usarlo. Dios quiere usar a la iglesia que realmente no se deje guiar por lo que tiene en su frente, sino por lo que uno busca de Dios. Este viernes teníamos con el equipo pastoral, teníamos una reunión donde venimos, adoramos a Dios y Dios rompió muchas estructuras de nuestra vida. Dios nos cargó, Dios nos instruyó, Dios nos corrigió, Dios hizo de nosotros realmente que salgamos Amén. del modo avión, del modo automático y entrar en la presencia de Dios. Amén. Sé que muchos han venido a la iglesia. Hoy es domingo, bueno, ya llevo a los chicos temprano, me pongo la misma ropa, voy, me siento, se va a dar el diezmo, la ofrenda, va a subir la hermana Mónica a vender unos pollos. Gloria a Dios. Y todo va a ser normal y voy a ir a mi casa y me voy a acostar. Pero aquel que es hijo de Dios va a venir y decir, wow, hoy nos van a dar un pollo ungido. Y voy a llevar ese pollo y el que va a comer va a ser ungido. Yo le digo que yo hice eso, ¿sabe por qué? Porque en mi hogar hay personas que
lo que cargaba, lo que alrededor de él sucedía. Pero la demás persona, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el ungido de Saúl? Comenzó a criticar. Y una de las cosas que a todo hijo que viene y busca la presencia de Dios, viene el dedo el cual te señala. Y no importa lo que hagas o dejes de hacer, por más que te esfuerces a hacer el bien y hacer las cosas bien, te van a buscar la vuelta para criticarte. No van a criticar a aquella persona que dejó a su hijo con su mamá y se fue de fiesta, se fue a bailar, y vino a las 7 de la mañana. No, a ese no le van a criticar. Le van a criticar a aquellos que andan con todo su hijo un montón, yéndose a la iglesia, transpirando a las 3 de la tarde. Y decir, ay, mira, esa mamá le lleva a la iglesia a las 3 de la tarde. Sí. ¿Sabe por qué te van a criticar? Porque el diablo sabe que a través de la crítica uno puede caer. Y el diablo va a usar todas las herramientas necesarias para que comiences a cuestionar y decir, ¿por qué mi líder me tiene que decir que vaya a las 3 de la tarde siendo que hace un calor ahora? ¿Por qué la iglesia siempre nos están haciendo trabajar que allá, que esto, que lo otro? Y ahora cuando tengamos que comenzar a concluir, vamos a trabajar el doble. Amén. Eso me gustó. Vamos a trabajar el doble. Amén. Amén. Cuando usted tiene que pagar una cuenta, ¿qué hace? Trabaja, ¿no es cierto?, para llegar a la cuenta. Se esfuerza. ¿Sí? Dios te unge, te libera, te instruye, te empodera, te capacita para que algo realmente fuerte y grande lo hagas. Tu mirada cuando está en los ojos del Señor, cuando estás puesto, tu mirada en los ojos del Señor, te vas a dar cuenta que lo has conseguido, lo has logrado. Por más que a tu alrededor se haya levantado el enemigo a criticarte, a que te tengan celo por lo que Dios, como Dios te usa. Porque Saúl lo que tenía era celo de David. Y cuando David tuvo la oportunidad de poder quitarle la vida, después de que tanto le persiguió, él tuvo la oportunidad de poder decir, bueno, en esta me tengo que vengar. Pero él que dijo, no, ay de mí, si toco al ungido. Qué tremendo es ese corazón. Porque aún así, estando del otro lado y teniendo a su rey y sabiendo lo que él cargaba, él aún así reconoció la autoridad puesta por él. ¿Te podés equivocar? Podemos equivocarnos. ¿Podemos enojarnos? Podemos enojarnos. Pero cuando uno tiene una vida espiritual y es un hijo de Dios, realmente las cosas te ayudan a crecer, a transformarte. La lucha no es para que te pongas a llorar, la lucha es para que seas transformado. Cuando tu líder viene y te disciplina, ¿sabes qué? No te está disciplinando para que te pongas a llorar, sino te está disciplinando para que te des cuenta que Dios te quiere transformar en un área. Amén. Así que todos van a ser disciplinados. Amén, porque somos discípulos. Y si vemos lo que es la palabra del discípulo, vemos que es un disciplinado. Así que cuando uno es un hijo de Dios, es disciplinado para ser transformado. Vamos a Jueces capítulo 13.
Jueces, capítulo 13. Versículo 25, Jueces 13, 25. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él cuando visitaba los campamentos de la tribu de Dan, que estaban entre las ciudades de Sora y Estaol. Ahí está hablando de Sansón. Cuando nació, versículo 24, cuando nació el hijo, le pusieron Sansón y el Señor lo bendijo mientras crecía. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Le dio una fuerza incomparable, porque el Espíritu estaba sobre él. Cuando el Espíritu está sobre tu vida, te da la capacidad más fuerte para comenzar a enfrentar situaciones. Y ahí es que la gente comienza a mirarte y a decirte: wow, mira cómo resiste. Porque hay personas que te puedo asegurar que no van a aguantar lo que vos aguantaste. Hay personas que te van a mirar y van a decir: qué tremenda mujer de Dios, todo lo que ha aguantado. Qué varón de Dios que es lo que ha soportado. Porque a veces nos vemos tan débiles, pero hemos afrontado tantas situaciones tan duras que parecía que te rompían los huesos. Pero ahí estabas arrodillado, ahí estabas clamando, diciéndole: papá, aquí estoy, mira mi corazón, mira mi familia. Aunque el diablo traiga opresión sobre mi familia, aunque el diablo quiera buscarme en mi caída, yo voy a estar aquí de rodillas adorándote, glorificándote, exaltando tu nombre, porque eres bueno cuando me llamaste, me elegiste, me sacaste de la oscuridad del pozo. Aleluya. Me diste aquí, Aleluya. me diste un nombre el cual hoy he entendido. Mirarle a la vez y decirle: wow, qué fuerte eres. Profetizarle y decirle: wow, qué fuerte eres. Decirle con todo tu corazón: wow, qué fuerte eres. Porque estás aquí. Amén. Porque estás aquí. Realmente cuando uno viene a la iglesia, no viene para ser perfecto, sino viene porque todos los días debemos reconocer que necesitamos de Él y que sin Él no podemos nada. Pero así también Sansón cayó. Jueces capítulo 16, verso 17. Dice: y finalmente le dijo el secreto. David había descubierto el secreto. Y finalmente le dijo el secreto: jamás me he cortado el pelo, confesó Sansón, porque soy nazareno para Dios desde mi nacimiento. Si me cortaran el cabello, la fuerza me abandonaría y yo sería tan débil como un hombre común. Sansón, al entregar su corazón a esta mujer, descuidó, porque Dalila comenzó a seducirlo, comenzó a envolverlo, y el diablo a veces también viene con todos sus planes a tentarte para que caigas. Así como cuando Satanás se presentó a Eva y le dijo: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, verso 4. No morirás. Está así con esta mujer. Metele, no morirás. Anda así a tomar, total no vas a morir. Seguir en el pecado, total no te va a pasar nada. No morirás, le dijo Satanás a Eva. Y muchas veces viene el diablo y te dice, cero, no va a pasar nada. No te vas a morir. No te vas a morir porque mentiste y ocultaste. No vas a morir porque consumes pornografía y nadie sabe. No vas a morir si te vas una noche de fiesta. No va a pasar nada. Al otro día te vas a levantar, vas a pedir perdón y vas a seguir tu vida. No vas a morir. Cuando el diablo comienza a seducirte, va a ir en lo más profundo, donde sabe que la caída te va a costar. Y Sansón confesó lo que le hacía fuerte y fue derrotado. Lo llevaron en una cárcel donde estaba encerrado, los filisteos riéndose de él, él ya con dolores que no veía, todo golpeado después de haber sido tan fuerte, de tanta guerra, de tanta pelea, ya estaba en la oscuridad, en un calabozo encerrado. Y cuando los filisteos hicieron fiestas para poder burlarse de él, ¿qué hizo Sansón? Le dijo, Señor, acuérdate de mí una vez más. Yo no sé si el diablo te sedujo, te sedució, te llevó, te arrastró y hoy estás aquí. Sé como este varón que le dijo, Señor, acuérdate de mí una vez más. Y con esa oración Dios le renovó la fuerza. Y Sansón derrotó a todos los filisteos. Pero no era el pelo que le daba el poder, la fuerza, sino era el corazón. Como él se inclinó al pecado. No importa tu título, no importa lo que llevas, cuando tu corazón se inclina al pecado, lo pierdes todo. Pero si entendiste lo que es ser un hijo de Dios, te vas a arrodillar. Vas a venir a la presencia de Dios y le vas a decir, Señor, acuérdate de mí. Una vez más. Pero el líder, yo ya le dije un montón de veces a Dios y siempre es lo mismo. Pero Sansón lo dijo de todo corazón. Acuérdate de mí una vez más. Y cuando recobró la fuerza, ¿qué hizo? No se sacó una selfie acá diciendo me restauré. No fue y le dijo al hermano, che, ya Dios me restauró, me siento bien. Sino que fue y derrotó a aquellos que lo persiguieron. Así que cuando recobras la fuerza, ve a la oración y comienza a batallar y a pelear. Comienza a batallar y a pelear. Si caíste y te arrepentiste, ve a tu cuarto, entra en los secretos que Dios te va a comenzar a recompensar en lo público. Y Dios te va a seguir usando en el lugar donde estás. Amén. Sansón no era rey, pero era reconocido por llevar la presencia de Dios. Amén. Amén. Qué tremendo es cuando Sansón le dice, Señor,
Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solo esta vez. Cuando eres ungido sin la presencia de Dios, como había dicho, realizas las actividades sin consultar a los pastores, a los líderes. No, ahora yo soy líder, voy a hacer esto total. Yo ya alcancé lo que quería. Amén. Pero cuando uno es hijo de Dios y realmente le interesa más buscar la presencia de Dios y cuidar la presencia de Dios, el puesto viene después, solo. Como le pasó a David, desde lo más lejos, Dios le llamó y dijo: este va a ser rey y tendrá un corazón conforme. Cuando uno es ungido y no tiene la presencia de Dios, busca el aval de las personas, el aplauso, el reconocimiento. Si yo no me voy y si yo no estoy ahí, la presencia de Dios no se mueve. Pero el que es hijo va a venir y va a decir: Señor, te doy gracias. No importa quién está acá o quién, si el hermano Hugo le da la nota, va a sentir la presencia de Dios igual, sea donde sea. Amén. Amén. Cuando uno es hijo de Dios y busca la presencia de Dios, el cielo se mueve a su favor y la gracia de Dios para con todo. No pone día ni hora para estar en la presencia de Dios, sino que entendió que todos los días debemos tener una relación. Pero la persona a veces se convierte religiosa y dice: martes y jueves de 3 a 4 horas. Y su vida sigue igual. Y su vida sigue normal. Pero aquel que entendió la condición de hijo va todos los días a su presencia y tal vez que 5, 10, 15 minutos allí en lo secreto, pero entendió lo que es tener un corazón. Los cielos se mueven a favor. ¿Sí? La persona que es ungida y no tiene la presencia de Dios enseña siempre lo mismo. Se frustra. ¿Saben por qué? Porque no tiene la revelación del Espíritu Santo para poder enseñar. Enseña lo mismo, las mismas cosas. Lo dice en el Salmo 23: que va mi pastor y nada me faltará, y en pasto fresco me hará descansar. En ese pasto que te va a alimentar todos los días, que va a ser la revelación nueva de parte de Dios. Amén. Tiene el mismo repertorio de oración. Amén. ¿Qué es el mismo repertorio? Siempre lo mismo en su oración. ¿Sí? Siempre está: Señor, gracias por esto, gracias por mi casa. No es que estás mal, pero cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, realmente te envuelve y vas a estar orando por el hermano que está, como Tony que está en Bariloche. Gloria a Dios por el hermano. Pero el Espíritu Santo te lleva a eso. Yo a veces estoy yendo por la moto y automáticamente el Espíritu Santo me toma y comienzo a orar. Comienzo a orar por mi trabajo, por lo que Dios me guíe. Y a veces estamos acá y empezamos a orar y Dios te da palabra y Dios te da visión y Dios te da revelación, y comencé a impartir y ministrar al pueblo y llevar al pueblo a que pueda beber y comer lo nuevo de Dios. Cuando
eres ungido y no tienes la presencia de Dios, no puedes salir del pecado. Caes una y otra vez en lo mismo. Pero cuando eres hijo de Dios y sabes que te equivocaste, te levantas, te limpias y sigues. Amén. Amén. Cuando eres ungido y no buscas la presencia de Dios, cuestionas todo. Como le decía, cuestiona todo. No quiere reconocer que hay orgullo en su corazón. Quiere tener todas las actividades posibles y cargarse con todo para que le sigan teniendo en cuenta. Amén. Amén. Siempre está, te dice sí, vamos a hacerlo, pero a la hora de llevar a cabo no está. A la hora de que tenemos que venir a ayunar, no está. A la hora de que hay que hacer algo para la iglesia, no está. Pero cuando está toda la congregación adelante, acá estoy. Amén. Amén. Realmente necesitamos hijos. Hay algo que Dios me decía y me ministraba hoy en esta mañana, me decía, necesitamos hijos que carguen la presencia de Dios. Va a haber un nuevo templo y quiero hijos que carguen la presencia de Dios. No quiero hijos que tengan un título, quiero hijos que carguen mi presencia. Si estás sentado hoy acá, es porque Dios te está diciendo, quiero que cargue mi presencia. Amén. Quiero que cargue mi presencia. No quiero que te cargues con tus problemas. No quiero que el ministerio sea una carga. No quiero que venir a la iglesia te traiga una pesadez. Quiero que vengas a mi casa como hijo. Amén. Cuando daba inicio al culto, hablaba sobre lo que es la presencia de Dios. Y hoy tenemos que dejar ese chip automático e introducirnos realmente el corazón de hijo de Dios. Y quiero que te ponga de pies, todavía no termino, quiero que pase lo de la alabanza. Mientras te pones de pie, decirle, Dios todavía tiene algo para ti. ¿Saben por qué? Porque los que cargan la presencia de Dios atraviesan los valles más duros de su vida. Amén. Cuando uno carga con la presencia de Dios, atraviesa los problemas más duros. Cuando uno carga la presencia de Dios, Dios te demanda, parece aún más de lo que tus fuerzas parece que no van a aguantar. Amén. Y sí, vas a llegar al punto de decir, Señor, así como dijo Elías, quítame la vida, no aguanto más esta situación. O como Moisés, mátame ahora mismo. No soy capaz. Y le estoy hablando de personas que en la Biblia han sido realmente usados, como Job, que dijo, maldito el día en que nací. Atravesar por todo, de que tu familia tal vez sea el cual más te pone trabas, o que tu ministerio, o que la iglesia, o que todas las situaciones en cual estás viviendo te dice, Señor, ya no aguanto más, no creo que voy a cumplir esto, creo que te equivocaste conmigo, no me pudiste haber llamado a mí siendo que tengo todos estos errores. ¿Cómo? ¿Cómo? David quería escapar del sufrimiento, así como dice su salmo, quisiera tener yo alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo.
desaparecer, no quería ser responsable. O como Jesús mismo cuando va a la presencia de Dios le dice, pasa de mí esta copa porque realmente siento que ya no aguanto más. No creo que voy a ser capaz de llevar la iglesia adelante. No creo que tenga la fuerza. No creo que mi familia pueda verme en este estado. Estoy destrozado y aún así sigo de pie. Él quiere renovar la fuerza de muchos aquí. Él quiere sacar esa estructura automática y quiere levantar hijos que vengan a la presencia de Dios por más rotos que estén, por más cargas, por más situaciones que hayas vivido. El Señor quiere restaurarte. Cuando Jehová le dice a Moisés, quiero que liberes a mi pueblo, quiero que saques de la esclavitud, lo lleves al desierto para que me hagan fiesta. ¿A dónde lo llevó? Al desierto, para que haga ¿qué? Fiesta. Allí en el desierto tiene que ser el hijo más agradecido, porque quiere decir que Dios te está preparando para transformar tu gente. Allí en el desierto Dios te está diciendo, aquí te voy a transformar, aquí voy a hacer de ti una vasija y van a venir a beber todos de ti, porque has entendido lo importante que es ser hijo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios que hay un ungido. Cuando estaba en la presencia de Dios, yo le decía, papá, no me interesa nada de lo que tengo. Yo solo quiero tu presencia. ¿Sabes por qué? Porque ya no doy más. Ya no aguanto más. Y ahí papá me decía, sí, es así como necesito que estés, porque así todos los días me vas a reconocer como tu padre. Es así que me vas a entender. Es que en mi presencia lo tienes todo. No es casualidad el proceso en el cual estás atravesando el desierto. Oh, remasheja, andarraba caída. Y me hablaba y me decía muy fuerte. Estaba yo arrodillado, tirado, y me decía que mi iglesia ha atravesado desierto. Mis autoridades han atravesado desierto hasta el punto de sentirse que estaban muertos, porque va a venir una iglesia que va a tener que cargar con la presencia de Dios. Y sabe que me mostraba un estanque grande, largo, donde venían los ciegos, donde venían los paralíticos, donde venía la gente destruida y se metían en ese río, en ese estanque, y salían transformados. Iglesia, Dios te dice hoy, en este día, yo te he traído a este lugar y has atravesado un desierto, porque a ti tienes que aprender a hacerme fiesta. Aleluya. Yo te voy a ungir. Hoy yo profetizo sobre la iglesia que en este tiempo, en el medio del desierto, Dios nos va a comenzar a recompensar. A la masheja andarraba jaya. Ese es el tiempo. O sheja andarraba jaya, la vasaya. No hay dinero para mí, yo lo he dado todo. Le dice el Señor, pastores, Dios le dice, ¿quién daría la vasaya? Yo lo he dado todo. Amén. Porque mi iglesia es ese estanque. Porque cuando creían que ya estaba todo perdido, yo he dado luz y vida. Oh, ricarabacera, bacaya. Y hay estructuras que se van a romper. Y hay personas que se van a ir porque no van a aguantar la presencia de Dios. Bacaya. Y Dios te está preparando. Tocar el lado y decirle, Dios te está preparando. Dios te está sacando de la esclavitud. Y déjame decirte que te lleva al desierto. Dios te lleva allí donde no hay nadie que te va a decir tranquilo. Dios te lleva al desierto para decirte una vez más que Él es tu papá. Amén. Que Él te va a entregar todo lo que necesita tu corazón. Hay un rey aquí. Oh, rey para calla, cierra tus ojos. Hoy está llegando una palabra de parte de Dios. Oh, rica rabaqueta, rabacaya. Te admiro, pastora, te admiro por la fuerza que tienes. Amén. Aleluya. Para estar adelante de todo, sabiendo y conociendo personalmente
Te admiro por lo que atravesaste y no lo abandonaste. Amén. Aleluya. Te admiro porque agarraste a tus hijos y te armaste de valor para seguir a Cristo. Amén. Te admiro porque aunque te criticaron, aunque se levantaron en contra de tu mirada nunca se apartó de Dios. Te admiro, mujer, varón de Dios, que estás aquí. Te admiro porque a pesar de todo estás aquí levantando a tu mano. Cierra tus ojos. Te admiro. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Cierra tus ojos. Y comienza a adorar al Papá. Oh, viva la palabra de Grita a mi esposa que pueda pasar adelante. A mi esposa que pueda venir aquí adelante. Quiere que venga mi esposa. Rica la voz, rica que no salga de la presencia. Algo va a hacer el Señor. Aquel que quiere y sienta en su corazón